El 16 de octubre de 1978, el cónclave de cardenales reunido en la Capilla Sixtina se encontraba a punto de romper una tradición que había durado 450 años. Se trataba de elegir como papa a un hombre que muy pocos habían oído nombrar. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, el más eminente y el más reverenciado, el arzobispo de nuestra Santa Iglesia Romana, el cardenal Karol Wojtyła. Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. La primera pregunta fue, ¿quién es Karol Wojtyła? Durante días, la atención del mundo se concentró en la parte sur de Polonia, en el pueblo de Wadowice, lugar donde nació Karol Wojtyła, en la casa donde vivió, en la escuela a la que asistió, en la iglesia donde oró, en las fotografías de sus padres, en Karol con su madre y en Karol con su padre. Todavía existe confusión entre estas dos fotografías de Karol en su primera comunión. ¿Cuál es el verdadero Wojtyła? El cardenal Wojtyła debió emerger de esa relativa oscuridad para convertirse en uno de los hombres más conocidos del orbe, el Papa Juan Pablo II. Carissimi fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, estamos todavía muy tristes por la muerte de nuestro muy amado Papa Juan Pablo I. Dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. It is a very important moment, maybe said a very difficult moment. For me, it was not so difficult. Este es un momento muy importante. Podría decirse que es un momento muy difícil, aunque tal vez para mí no lo fue tanto. Me sentí sorprendido de lo fácil que fue para mí aceptarlo. Por supuesto que bajo el espíritu de una gran fe, de una gran confianza en nuestro Señor y en su Madre, Nuestra Señora, fue posible para mí aceptarlo, para encontrar serenidad en ese momento, para no estar muy turbado, para no estar inquieto. Inquieto, por supuesto que estaba inquieto. Estar inquieto es también una manera de asumir responsabilidad. To not be disturbed, anxious, of course. It's necessary to be anxious. To be anxious is also an aspect of having responsibility. La madre de Wojtyła murió de parto cuando él tenía solo 9 años. Fue su hermano mayor, Edmund, quien sería un reconocido médico después y su más cercano compañero. Niewątpliwie dla Karola Edmund był protoplastą, był tym, który mu wskazywał... Edmund, sin ninguna duda, fue un modelo para Karol. Él fue quien le enseñó la manera de aprovechar el tiempo lo más posible en la vida. Ta rodzina miała niesamowitą prężność. To była ich ambicja, to była ich... Ellos constituían una familia extraordinariamente fuerte. Tenían ambiciones, un motor muy poderoso, mucha disciplina de saber. Por ejemplo, recuerdo cuando íbamos a jugar al campo.
Corríamos hasta quedar exhaustos, sin ninguna moderación, y solo cuando ya no podíamos correr más, regresábamos a casa muy cansados a estudiar. Pero Carol era diferente del resto de nosotros. Después de 1 hora y media, más o menos, cuando sentía que estaba físicamente agotado, pero que había cargado sus baterías para el ejercicio mental, nos decía adiós y regresaba a casa. Y hacía lo que tenía que hacer, estudiar. Żegnał nas i szedł sobie do domu robić to, co należało, to znaczy uczyć się. Y cuando yo regresaba del campo después de él, iba a verlo para copiar la tarea de latín que él ya había hecho. Szedłem odpisać słówka łacińskie albo greckie, które on już miał gotowe. Et benedictio Dei omnipotenti, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Cuando Carol tenía 13 años, su hermano Edmund, quien para entonces ya era un joven médico, murió en una epidemia de escarlatina. Carol y su padre se quedaron solos. No muy lejos de Wadowice está el santuario mariano de Calvaria. La Virgen María es adorada por todos los católicos, especialmente los polacos, pero lo es más por Karol Wojtyła, quien más tarde haría abordar la letra M sobre su sobrepelliz de obispo. Karol Wojtyła nació a solo 14 kilómetros de aquí. Acostumbraba a venir cuando era niño. Después vino como sacerdote y después como obispo. También vino ya como papa. Nos dijo palabras inolvidables. Nos dijo que le gustaba venir aquí y sentir el fervor de las oraciones con las cuales él mismo se fue configurando. Unos cuantos días después del cónclave, la solemne ceremonia de inauguración. Como nuevo papa, acepta el voto de lealtad de los cardenales, quienes reconocen la principal cualidad de Karol Wojtyła, misma que comparte con el primer papa San Pedro. Nunca intentar ocupar el primer lugar como sacerdote. Su primer interés fue el teatro, y hasta el arzobispo de Cracovia lo reconoció en una visita a la escuela de Wadowice. Mianowicie Karol w imieniu całego gimnazjum. Fue un encuentro revelador. Durante la visita del arzobispo Safia, Karol pronunció un discurso en representación de toda la escuela. El discurso debió impresionar enormemente al arzobispo de Cracovia, porque cuando regresó más tarde se dirigió a nuestro prefecto, el doctor Schacher, quien más tarde sería nuestro sacerdote, y le preguntó: ¿qué piensa hacer ese estudiante al terminar la escuela? Nosotros apenas estábamos en exámenes. El prefecto le contestó: no estoy seguro, Su Excelencia. Y entonces Karol dijo: con su permiso, Excelencia, yo puedo explicarle. Y el arzobispo contestó con su característica manera nerviosa pero amable: por favor, por favor. Y Karol le dijo que pensaba estudiar filosofía. El arzobispo se alejó de él diciendo: lástima, lástima.
Cuando tenía 18 años, Karol, en compañía de su padre, se mudó a una casa en el distrito de Debniki, en Cracovia, para estudiar filosofía y literatura en la Universidad Jagiellonian. Casi inmediatamente se vio envuelto en el estudio del teatro como actor, escritor y director. Incluso llegó a pensar seriamente en estudiar teatro. En vez de eso, llegó a ser el pontífice más joven en más de un siglo, el primer papa no italiano en 450 años y el primer papa eslavo de la historia. Que Cristo nos conceda su gracia y nos dé paz, evitando los peligros de la división y nos lleve a Él. La historia de la elección de Wojtyła se inicia con la muerte del Papa Paulo VI 2 meses antes. Paulo VI, Papa Montini, tuvo una larga agonía. Se barajaban muchos nombres como candidatos para el papado. Los papas son elegidos bajo secreto total por los 100 o más cardenales tras las puertas cerradas de la Capilla Sixtina. A pesar de las complejas y ultrasecretas medidas, algunas versiones del movimiento político llegan a filtrarse. Parece que hubo muchos entre los participantes del cónclave que pensaban que Paulo VI se había inclinado demasiado hacia la modernidad. Su candidato favorito era el arzobispo de Genoa, Giuseppe Siri, de 72 años de edad, quien había sido el principal oponente de Montini en el cónclave de 1963. Había otros que después de la muerte de Paulo VI deseaban continuar su trabajo, agrupados en torno a la figura del secretario de Estado, el cardenal Bellini, un liberal pragmático con una gran experiencia en el manejo de la burocracia del Vaticano. Alrededor de él conformaron una coalición que seleccionó a un candidato liberal. El cardenal Wojtyła nunca imaginó que él mismo pronto sería un candidato. Puede ser peligroso imaginar eso. Es mejor saberlo cuando llega el momento. Puede ser peligroso sentirlo. Por supuesto, en la segunda parte del pontificado de Paulo VI, alguien empezó a mencionar a varios candidatos, pero no hablaron mucho sobre mi persona. In the second part of the pontificate of Paul VI, on began to speak about different candidates, but not so much upon my person. O tym, żeby był papieżem, do głowy mu nie przyszło absolutamente. Cuando fue al conclave después de la muerte de Pablo VI, él no tenía ninguna idea de que podía haber sido elegido papa. I wtedy mówię do niego, słuchaj, Recuerdo que después de varios días le dije, oye amigo, ¿compraste un boleto de regreso a Varsovia o compraste solo un boleto sencillo de Varsovia a Roma? Y me contestó, por supuesto que compré boleto de regreso, ¿por qué no debería hacerlo? Entonces le dije, tú hablas mucho acerca de los deberes de los sacerdotes, de vivir la vida simplemente, sin lujos. Entonces, ¿por qué compraste un boleto de regreso a Varsovia? Me dijo, ¿qué tratas de decirme? Y yo le dije, lo que trato de decirte es que serás elegido papa y el boleto se desperdiciará. Oh, Mitek, me dijo, tienes la cabeza revuelta. El único medio de comunicación entre los cardenales del cónclave y la multitud congregada en San Pedro es el color del humo de las papeletas de votación quemadas, el cual se percibe en el techo de la Capilla Sixtina. Aparentemente, el candidato de la coalición liberal tuvo tantos votos como Siri en la primera votación, pero no fue un secreto que algunos cardenales asumieron después el bando liberal. Nadie esperaba un resultado tan rápido, así que cuando surgió el humo gris, hubo cierta confusión. Solo ¿qué este? Solo cuando las puertas del balcón se abrieron, el mundo supo que el candidato liberal, Albino Luciani, patriarca de Venecia, había sido electo como el nuevo papa, Juan Pablo I. Así que cuando esto sucedió en el cónclave, cuando supimos que el sonriente papa había sido electo, fui a buscar a Karol con otros sacerdotes. Salía en ese momento con el cardenal Wyszynski. Apuntó su dedo hacia mí y dijo, ¿qué tienes que decir ahora? Mientras Juan Pablo I recibía el entusiasmo de la multitud, el hombre que sería Juan Pablo II regresaba a Cracovia. En el año en que Karol inició sus estudios universitarios, Hitler atacó Polonia e inició la Segunda Guerra Mundial.
La caballería polaca no era enemigo para la maquinaria alemana de guerra, y en pocos días Polonia había caído. Los nazis empezaron a desmantelar el Estado polaco y los patriotas tuvieron que esconderse. El joven Karol Wojtyła intentó continuar sus estudios y trató de formar un teatro polaco nacional en la clandestinidad. El teatro clandestino de Cracovia nació en este departamento. Se inició a finales de 1939, en los inicios de la ocupación alemana. Fue el primero de otros grupos de teatro que se formaron después, pero el primero fue fundado por Karol Wojtyła, Tadeusz Kwiatkowski, Danuta Michalowska y yo. Danuta Michalowska es ahora rector del Instituto Teatral de Cracovia. Już zaczęliśmy się systematycznie spotykać właśnie tutaj i tutaj się odbywały właściwie. Empezamos a vernos regularmente y es aquí donde prácticamente realizamos todos nuestros ensayos. Es aquí donde tuvieron lugar largas discusiones sobre nuestros sueños artísticos. Bueno, tal vez no eran tan largas puesto que el toque de queda nos obligaba a dejarlas. Ale właśnie w tym domu. Bueno, Wojtyła fue desde el principio, desde que nos conocimos. Un hombre igual al resto de nosotros. Era muy alegre, muy jovial. Físicamente era un hombre muy bien parecido. Empezó a distinguirse por su gran talento como actor, pero sobre todo por su voz, que todavía conserva, ¿no es así? Una maravillosa y resonante voz. Una dicción perfecta, era un gran declamador y al mismo tiempo un talentoso actor. Nuestro trabajo con el tiempo rindió frutos bajo la forma de una especie de escenario improvisado. Esto significa que algunos amigos asistían a nuestro departamento, el cual tenía un gran salón donde nos veían actuar. Por supuesto que todo lo hacíamos en secreto, bajo circunstancias muy difíciles, pero todos trabajábamos y trabajamos muy duro. Durante la guerra todo era muy peligroso, y para los polacos el estar involucrados en el teatro lo era más. En ese tiempo, uno no podía salir a la calle, pero en esa situación no sabía si podría regresar. En una ocasión, por la tarde, un grupo como de 30 personas estaba invitada a asistir a una representación en este departamento. ¿Puede creer que ese mismo día la Gestapo llegó al edificio a arrestar a un hombre que vivía en ese mismo piso? Y vieron este cuarto que ya estaba preparado para la representación. Mi mamá los recibió. Yo estaba afuera en ese momento. Eran dos hombres de la Gestapo. Ella les dijo que las sillas estaban colocadas así de manera accidental, puesto que estaba haciendo limpieza general de la casa y que apenas estaba empezando. Se fueron. Tengo que agregar que incidentes como ese terminaban siempre con la detención de las personas presentes. Karol Wojtyła, ahora de 22 años, todavía no estaba listo para el sacerdocio. That the priest is acting in persona Christi, in the name of Christ himself. Lo que es esencial para el sacerdocio, el sacerdote representa a la persona Christi, actúa en el nombre de Cristo. Yo no tenía esa vocación, no tenía conciencia de mi vocación en la escuela media, ni después de mi examen profesional. La tuve un poco después. Fue durante la guerra, durante la terrible ocupación nazi en Polonia. Usted sabe que eso significó un gran sufrimiento para toda la gente. Tal vez eso influyó. Además del ejemplo de algunos sacerdotes que conocí, les estoy muy agradecido por haberme hablado tan humanamente. Direct examples of priests I met.
I'm very grateful to all of them who introduced me, humanly speaking. Casi después de la muerte de su padre, el joven actor Karol Wojtyła conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de su vida, un hombre místico que recorría las calles de Cracovia reclutando jóvenes religiosos, Jan Tyranowski. Entre estos se encontraba Mieczysław Maliński. Yo acababa de salir de la iglesia de San Stanisław Kocka en Debniki. Había asistido a misa de 6 y me encontraba todavía en la puerta cuando vi a un hombre. Cabello rubio, peinado hacia atrás con un abrigo negro y largo que le tapaba las rodillas y con un sombrero. Podría decirse que era un atuendo muy tradicional. Parecía que esperaba a alguien y se veía claramente que era a mí. Traté de alejarme cuando me apercibí que me esperaba a mí. Él me detuvo y me dijo, discúlpeme, lo estaba esperando. Quisiera hablar con usted, yo lo conozco. Eso era en 1940. Cada palabra suya me ponía más y más nervioso. Yo sabía lo que era la Gestapo y lo que podía hacerme. Así que mi primer pensamiento fue la Gestapo. ¿Puedo acompañarlo?, me dijo, si es que va a su casa en la calle Madalinskiego. ¿Y cómo supo que yo vivía en la calle Madalinskiego? Porque me dijo, yo vivo en la calle Rosana. Así que podemos continuar juntos. Yo volví a preguntarle qué quería de mí. Lo he estado observando durante un tiempo, me dijo. Bueno, ahora todo estaba claro. Cuando me dijo que me había estado observando, todo estuvo claro. Le pregunté, ¿qué quiere de mí? Me gustaría invitarlo, me dijo, con su característico falsete. Me gustaría invitarlo. ¿A qué quería invitarme? No dudé que trabajaba para la Gestapo. Quiero invitarlo a que se una a nosotros, a seguir el rosario de Cristo. Y ya no me preocupé. Estaba demasiado feliz al saber que no había motivo para temer. Maliński y Wojtyła formaban parte de un pequeño grupo de estudiantes que se reunía en el piso de Tyranowski. Tyranowski era un hombre extraordinario, era un místico, un hombre tan profundamente religioso que irradiaba el mensaje de Dios. Yo me sentía desconcertado por su cabello rubio peinado hacia atrás, por sus extrañas sonrisas, por su voz en falsete y por todas esas lecturas que me parecían extraídas del catecismo. Demasiado estereotipado. Por eso, Wojtyła me dijo, observa lo que está dentro de él, no su apariencia exterior. La influencia de Tyranowski en la vida de Wojtyła fue enorme. Puedo afirmar con toda seguridad que sin él, ni Wojtyła ni yo hubiéramos sido sacerdotes. No hubiera tenido ninguna importancia para la iglesia si yo no hubiera sido sacerdote. Pero si Wojtyła no lo hubiera sido, bueno... Wojtyła conservó muy en secreto su nuevo descubrimiento. Claramente la elección estaba hecha. Se había tomado una decisión en algún momento en 1942, pero Karol Wojtyła continuó trabajando con nosotros todavía durante 18 meses, casi hasta finales de 1943. Nosotros no supimos que estaba estudiando teología. Eso era un secreto, y a pesar de nuestra gran amistad y nuestras relaciones muy cercanas, no había razón para que lo supiéramos. Pero su compañero de cuarto, Kotlarski, seguramente lo sabía. Me imagino que en aquella casa donde él y Kotlarski vivían, debe haber habido muchas discusiones tormentosas en el transcurso de las noches. Kotlarski era un fanático del teatro. Él creía que el teatro era lo más importante en el mundo. Decía que se podía servir mejor a Dios y al país a través del teatro. Vocation is still a personal act and personal answer, personal response. And I felt that
La vocación es un acto personal, una interrogación personal, una respuesta personal. Así lo siento. No puede ser de otro modo. No puedo realizarme a mí mismo ni realizar mi misión en la vida siendo solo un sacerdote. La persona principal en este proceso es, por supuesto, el Espíritu Santo y Cristo a través del Espíritu Santo. Una pequeña teología, el sacerdocio, eso es lo que propongo. But first, acting person in this in this process is, of course, the Holy Spirit, and Christ through the Holy Spirit. A small theology, priesthood, I have proposed. En 1944, la aparición de los partisanos en Varsovia hizo que las fuerzas de ocupación estuvieran más alertas. Empezaron a rondar a los intelectuales y a los posibles alborotadores. El arzobispo Safiea, quien años antes había conocido a Wojtyła en la escuela, llevó a un grupo de seminaristas a continuar sus estudios en la relativa seguridad del Palacio Episcopal. En este cuarto, 13 estudiantes comieron, durmieron y trabajaron durante los 6 últimos meses de la guerra, entre ellos Wojtyła y Maliński. La atmósfera en la que trabajábamos era realmente extraordinaria. La sublevación en Varsovia persistía. Nosotros estábamos alejados de lo que sucedía en Cracovia. Las constantes cacerías de hombres, Auschwitz, y eso hacía posible que trabajáramos mejor. Cuando veía a Wojtyła, la manera como vivía, su comportamiento, no me sorprendía. Lo conocía desde hacía varios años, desde 1940, así que no había sorpresas para mí. Pero podía observar su trabajo. Estudiaba muy intensamente. No desperdiciaba un solo momento. No obstante esto, oraba mucho. Acostumbraba a esconderse tranquilamente en la capilla. Otra cosa, él era el alma de nuestro grupo. Aun cuando se escogiera otro para dirigir nuestras discusiones, era siempre Wojtyła quien terminaba siendo el conductor. Usted podría acusarme de que digo esto porque Wojtyła es ahora el Santo Padre. Pero no es así. Lo digo honestamente, tan honestamente como puedo. No tengo ningún interés. No me interesa ser obispo. Así es como era. Era el mismo palacio que 30 años más tarde, Wojtyła ocuparía como arzobispo y cardenal. Y fue también aquí donde aprendió el camino que lo conduciría a Roma. Bueno, él estaba desayunando con algunos sacerdotes. Estaba sentado en la cabecera de la mesa. De pronto, el señor Mucha, el chofer, entró a la cocina y dijo: hermana, el Papa ha muerto. La hermana cocinera dijo: ya sé que murió el Papa, ¿por qué me dices eso? Murió hace un mes y ya tenemos otro. No, es el nuevo el que murió. ¿Es cierto eso? Es cierto, lo oí en la radio, se lo diré al padre Sibis. Y la hermana cocinera, quien era una mujer muy tranquila, dijo: bueno, si quieres decírselo. Entonces, el señor Mucha salió por la puerta que divide la cocina del comedor y llamó: padre. El padre Sibis llegó y Mucha le dijo: el Papa ha muerto, lo oí en la radio. Cuando el padre Sibis oyó eso, se dirigió corriendo hacia el comedor y le dijo al cardenal Wojtyła: el señor Mucha acaba de llegar y dice que el Santo Padre ha muerto.
El cardenal Wojtyła estaba agitando su té. Dejó caer la cuchara, la cual golpeó la taza. Luego dejó la mesa sin decir palabra y fue a la capilla. Allí se arrodilló en el suelo de la manera como lo hacen los cardenales. Algo nuevo se percibía en el aire. En Roma, el Vaticano estaba en crisis. Existían diferentes rumores de que el Papa había sido asesinado a causa de diferentes razones. Y lo que es más, los cardenales liberales se apercibían de que su victoria en el cónclave había durado muy poco. Debían tomar de nuevo el bando de los conservadores. Giuseppe Siri podía todavía pensar en una tercera elección. Mientras los cardenales iban al cónclave por segunda vez en un mes, varios candidatos italianos eran considerados. Felici, experto en burocracia del Vaticano. Colombo, el afable arzobispo de Milán. Bartoli, el viajero diplomático papal. Baggio, sofisticado y moderno. Pero para los liberales, el candidato idóneo era el arquitecto de la elección de Pablo I, el mismo Benelli, con tal de que no hiriera las sensibilidades de algunos cardenales por su obvia manipulación del cónclave anterior. Lo que era muy claro para la coalición de liberales era que en caso de no encontrar un candidato italiano opositor a Siri, deberían considerar a un extranjero. Pero para romper la tradición italiana, cualquier extranjero que escogieran debería tener impresionantes cualidades. Wojtyła empezó a ejercer como sacerdote a la edad de 29 años en el pequeño poblado de Niegowic, al sur de Polonia. Las autoridades comunistas de posguerra, irónicamente, en virtud de su estridente ateísmo, hicieron mucho por reforzar una clara y coherente fe cristiana entre la gente que se resentía del nuevo régimen. Los feligreses de Wojtyła se dispusieron a construir una iglesia, la cual hablara lo mismo de su independencia política que de su fe. Después de un año, el joven sacerdote fue llamado a Cracovia para ejercer en la iglesia de San Florián. Al mismo tiempo inició una carrera académica como asistente en filosofía en la Universidad de Lublin. Cualquier filósofo, aún más que un sacerdote, debe considerar las relaciones entre individuo y Estado, particularmente de un Estado que dice ser ateo cuando su gente proclama a la Madre de Jesús como la reina de su país. La doctrina de Wojtyła, si así puede llamarse, desde el principio puso gran énfasis en los derechos humanos. Hay una gran división en el catolicismo. Digamos que en el periodo entre las dos guerras mundiales y el catolicismo contemporáneo. Prácticamente es la misma iglesia, los mismos dogmas, las mismas oraciones. Pero de hecho hay dos catolicismos diferentes. Y Karol Wojtyła es uno de los responsables de esta división. La idea de los derechos humanos estaba presente en el lenguaje de la Iglesia antes de la guerra, pero no ocupaba un lugar tan prominente como ahora. Esta es la particular contribución de Wojtyła. Wojtyła trabajó esta cuestión en sus diferentes aspectos y también la puso en práctica. Las discusiones académicas se continuaban fuera del salón de clases, en expediciones con sus estudiantes en las montañas polacas. Yo recuerdo esto. Éramos como en la excursión. Y lo recuerdo como una constante, permanente discusión filosófica. Él intentaba enseñarme la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Caminábamos por aquí y a cada paso íbamos más y más profundo en el concepto de una unión entre filosofía, religión y sociedad. Discutíamos y actualmente esas discusiones aún persisten. Tuve la impresión, todavía tengo la impresión de que había un enorme gasto de energía
Hasta podría decirse que derroche en un grupo de gente joven. No podría decir hasta qué punto estábamos interesados en lo que él decía. Wojtyła pensaba en filosofía, no en teología. Sus estudiantes no eran potenciales sacerdotes célibes, solo brillantes hombres y mujeres polacos. Krzysztofa nos propuso propuso a un grupo de colegas ir a una excursión en bicicleta cerca de Cracovia y nos dijo que nos acompañaría un sacerdote. Yo no era muy religiosa en ese tiempo, así que tenía un poco de miedo acerca de cómo sería, pero fui a esa excursión porque me gustaba mucho Krzysztofa en ese tiempo y ahora también, pero nos encontramos en algún lugar de Cracovia con el padre Wojtyła en su bicicleta. Inmediatamente me di cuenta de que era diferente a como lo había imaginado. Él era muy natural. Lo que recuerdo mejor, creo, es cuando venía a nuestra casa, porque usted sabe, nosotros tenemos 3 hijas y cuando ellas eran muy pequeñas, les hacíamos cada año su fiesta de Navidad y él siempre venía a estas fiestas de Navidad. Le gustaban mucho, porque siempre tuvo contacto personal con todas las familias. Y los niños a veces se portaban mal porque ellos no lo trataban con propiedad porque él jugaba con ellos. A veces se les subían en la cabeza, pero creo que le gustaban esas cosas. Él era como uno de nosotros. Lo tratábamos y lo sentíamos como un colega, como un compañero durante las excursiones, con una cierta autoridad que siempre tuvo entre nosotros. Siempre reconocimos su necesidad de estar solo durante algunas horas, pensando, contemplando. Había una especie de acuerdo tácito entre nosotros de no molestarlo en esos momentos. No debíamos interrumpirlo. Recuerdo que una vez me dijo, he estado pensando profundamente en lo que estamos haciendo para resolver los problemas de mucha gente, en los derechos humanos y en otras muchas cosas importantes, la atención a la gente joven, la que va a las montañas en sus kayaks a reunirse, y luego agregó, finalmente he llegado a la conclusión de que es importante lo que estamos haciendo, tratando de dar una modernidad a la iglesia cristiana, a la gente de este siglo XX, para que vivan cristianamente, sin ser sacerdotes e incluso sin estar conectados con la iglesia. El tratar de crear comunidades cristianas modelo a cualquier escala se convirtió en un reto para el ministerio de Wojtyła. Durante el primer día del cónclave, estuvo saliendo humo negro de la chimenea de la Sixtina, mientras los votos de los cardenales iban de un candidato a otro buscando inspiración. Afuera, una optimista multitud esperaba resultados cuando una columna de humo blanco confundió al mundo observante. Dentro parecía haber surgido una corriente de votos a favor del arzobispo Colombo, pero él había anunciado que aun cuando fuera elegido rechazaría el papado. Por lo tanto, al día siguiente sería el intento de elegir a un extranjero que pudiera agradar a los liberales, que no molestara a los conservadores y que tuviera el suficiente sentido de su propio destino para aceptar el cargo. Recuerdo cuando lo nombraron obispo. Me encontré con él un poco después de su nominación y me dijo, mira, yo pensé que mi carrera sería la teología. Lo será, estoy seguro de que lo será, sí. Pero también es como está escrito en la Biblia,
cuando Cristo le dijo a San Pedro, algo así como, alguien te conducirá a donde tú no querrás ir. Así que de esas palabras yo destaco que tenía algunos sueños hacer lo que quería hacer. Para Wojtyła como obispo, el construir comunidades cristianas significó entrar en el mundo de la política. En Polonia, la Iglesia y la prensa católicas fueron las únicas que se opusieron al gobierno comunista. Realmente él nunca estuvo interesado en la política. Él dejaba en otras personas los asuntos políticos, tanto como se lo permitía la Iglesia. Pero un día llegó a la conclusión de que después de todo tenía que entrar en ese campo. Pero su punto de vista era ser apolítico en cierto sentido. Quiero decir que veía este problema desde otro punto de vista, desde arriba. Los políticos están obligados a ensanchar los problemas y los horizontes de moralidad de las personas. En el pueblo de Nowa Huta, el Estado ateo había desarrollado su particular concepto de un paraíso para los trabajadores. Pero estos se sintieron molestos y pensaron que podrían mejorar construyendo una iglesia. Las autoridades pusieron oídos sordos a esta petición. El obispo Wojtyła empezó a ayudar a la gente en su campaña, diciendo misas en el lugar donde se construiría la iglesia. Mówi się realizm w myśleniu o rzeczywistości. Dicen que realismo es pensar en términos reales. En 1968, durante los motines estudiantiles en Varsovia, hubo un lema: sé realista, pide lo imposible. Cuando veo hacia atrás en la historia, la vida de Wojtyła, que con grandes diferencias es parecida a la mía, pienso que aquí en Polonia hemos sido poco realistas. Si hubiéramos sido realistas, y hace tiempo que pudimos serlo, no seríamos lo que somos ahora. El verdadero realismo lucha por demandar lo imposible. Y aquí está la grandeza de Wojtyła, que él pide lo imposible. Él no trata de reconstruir la realidad, él construye una nueva. La campaña en Nowa Huta tuvo éxito y pronto se iniciaron los trabajos de construcción de la nueva iglesia. En 1962, Wojtyła fue el delegado polaco al Segundo Concilio Vaticano. Su contribución impresionó grandemente a la curia romana y a su regreso a Polonia fue nombrado obispo de Cracovia y después cardenal. Siendo hombre joven había viajado muchísimo. Ahora como cardenal arzobispo, aprovechó su nuevo estatus para viajar aún más. Esto constituyó un antecedente del estilo que desarrollaría en su ejercicio como papa. En Polonia ya se le consideraba como un ganador, y como cardenal arzobispo fue invitado naturalmente a consagrar la iglesia de Nowa Huta, finalmente terminada. Existe un proverbio polaco que dice que puedes hasta robar caballos con él. Y ese fue el sentimiento que yo tuve, que podía robar caballos con el cardenal Wojtyła y realizar ciertos proyectos que presentaban algunas dificultades. Mientras que el éxito de Wojtyła en su lucha contra el régimen opresor lo recomendó con los cardenales de Roma, los métodos y estructuras que utilizó para obtener dicho éxito interesó a los conservadores. En el oeste del país existe un fuerte movimiento antiinstitucional que también está dirigido contra las estructuras de la Iglesia. Desde nuestro punto de vista necesitamos estructuras fuertes en la Iglesia. Necesitamos que la Iglesia sea lo más fuerte posible en sentido estructural porque de esta manera la Iglesia estará mejor equipada para proteger a los hombres. Su reputación de hombre fuerte e inamovible también interesó a ambos bandos. To nie jest
Él no es un dictador que anuncia, soldados, aquí están sus armas. Es un hombre que primero escucha y luego trata de entender. Pero por supuesto, él tiene sus principios fundamentales y su visión de las cosas. Su visión de la Iglesia y sus obligaciones hacia la historia fueron el más claro indicio de las prioridades que tendría en el papado que él conformaría. Są chyba różne koncepcje Kościoła. Existen diferentes opiniones dentro de la Iglesia, aún entre los mismos católicos. Una está basada en una aguda conciencia de que la Iglesia fue establecida por Jesucristo, de que posee una realidad espiritual muy profunda y de que todo lo que estamos hablando aquí proviene de Cristo o de alguna de sus representaciones encarnadas en los jerarcas, que son los que deben conservar ese mensaje. Otra opinión sobre la Iglesia llega al extremo de considerarla como una de de Nazaret. Es una especie de organización democrática que primero elige a un conductor, luego a otro y por fin lo que decide la mayoría es sagrado, ¿no es así? En Polonia, Wojtyła fue un hombre del pueblo, un activista y un demócrata. Por eso en Polonia, donde la alternativa es el comunismo ateo, la gente escogió su visión de la Iglesia. Yo creo que la gente en los países tecnológicamente muy desarrollados, me estoy refiriendo a los países del oeste, a Europa Occidental y a América, de alguna manera, ellos sufren de alguna manera por algo que puede llamarse el paradigma de la democracia. Vea, la democracia fue todo un éxito como sistema político. Tanto así que yo pienso que la gente en el oeste considera a la democracia como un criterio de verdad solamente. La verdad intelectual y también la moral intelectual es algo que se decide con el voto. Al finalizar el tercer día, Karol Wojtyła fue electo papa. Habemus Papam! Era el inicio de un pontificado que habría de cambiar el aspecto del papado. Algunos dirían que para mejorar, otros dirían que para empeorar. Cuando el Papa Pablo VI estaba muriendo, como muchas personas, yo también entré al juego de el siguiente Papa será, y supe exactamente lo que quería, y lo obtuvimos de él. Yo quería un italiano con mucha integridad, que fuera incorruptible ante el poder, con suficiente brillo personal y muy equilibrado para no convertirse en un dictador del mundo católico. Murió 3 semanas después. Y lo que tenemos ahora es un hombre de gran carácter, energía, personalidad, que tiene un don de mando natural. Y por lo tanto eso no representa una falla de carácter, sino que le evita estar fuera de toda proporción.